Bienvenidos a este canal, donde exploramos las historias más oscuras, impactantes y ocultas del mundo. Aquí te cuento relatos personales de guerra, historias reales de antiguas civilizaciones, culturas, religiones y pueblos que marcaron la humanidad, pero desde una perspectiva única, como si lo vivieras en primera persona. Cada video es un viaje al pasado, lleno de emociones, miedo, dolor, supervivencia y enseñanzas que no encontrarás en los libros. Estamos en el camino para llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Si te apasiona este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu comentario, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como estas. Prepárate para descubrir la cara más cruda de la historia, porque aquí las voces del pasado cobran vida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. ¿De qué país eres? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? ¿Ahora mismo? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias, ver gente de diferentes rincones del mundo conectada por el mismo interés en la historia, las guerras, las religiones y los relatos humanos. Eso no tiene precio. Comenta tu país, tu ciudad y la hora que es ahora. Vamos a ver cuántos países se reúnen aquí en este canal oscuro que da voz a las historias más intensas de la humanidad. Te leo en los comentarios. Hola a todos. No sé muy bien cómo empezar esto. He leído sus historias durante meses, en silencio, en las horas más oscuras de la noche cuando el sueño no viene. Historias de guerras con nombres que estudiarán los niños, con armas de fuego y máquinas que vuelan. Mi guerra no tuvo nombre. Fue una fiebre silenciosa en la sangre de la selva, una disputa entre mi pueblo, los de la ciudad de Caanal, y nuestros vecinos y eternos rivales, la gente de Uxmal. Y mi batalla final no se libró con lanzas en un claro del bosque. Se libró descalzo, sobre piedra pulida, con el destino del universo pesando sobre mis hombros. O al menos, eso es lo que ellos querían que yo creyera. Me llamo Jax, o, para ser más preciso, ese era mi nombre. El nombre de un joven que creía que el mundo se podía conquistar con la fuerza de su cadera y la velocidad de sus pies. Porque yo, y me cuesta decirlo sin que un eco de ese antiguo orgullo resuene en mi pecho vacío, yo era bueno en el Pok-Tapok. No bueno, era excepcional. Era el preferido del Halach-Winik, el gobernante de Caanal. La gente coreaba mi nombre. Yo era más que un jugador. Era una promesa, un símbolo de la vitalidad de mi pueblo. Creía que esa era mi verdad. Creía que mi vida era mía. La selva te enseña que nada es tuyo para siempre. Todo comenzó con un venado, un animal magnífico, de una cornamenta casi real. Llevábamos medio día siguiéndolo, mis 3 compañeros y yo. Éramos cazadores, sí, pero sobre todo éramos jugadores del mismo equipo. La caza era otra forma de entrenar nuestra compenetración, nuestra paciencia. Nos adentramos más de lo prudente en el territorio que se disputaban nuestras ciudades. La emoción de la persecución nos cegó. El aire, de repente, se quedó quieto. Los monos aulladores callaron. El zumbido de los insectos se detuvo. Ese es el silencio que precede a la muerte en la selva. No tuvimos tiempo de reaccionar. Salieron de la maleza como espectros, guerreros de Uxmal, con los cuerpos pintados de ceniza y arcilla. La lucha fue breve, brutal y humillante. Recuerdo el rostro de mi amigo Pakal, sus ojos abiertos por la sorpresa antes de que una masa de madera lo derribara. Luego, un dolor explosivo en la base de mi cráneo. El mundo verde y azul se arremolinó en un vórtice y se apagó en una negrura absoluta. Mi mundo renació en esa misma negrura, pero ya no era el mío. El despertar fue lento, una agonía pegajosa. Mi cabeza era un tambor gigante en el que un dios loco golpeaba con un martillo.
un dolor sordo, profundo, que irradiaba a cada parte de mi cuerpo. El suelo era frío, húmedo, el aire era pesado, viciado, olía a tierra mojada, a mojo y a la desesperación de otros que seguramente habían estado aquí antes que yo. Era una celda, pequeña, sin ventanas. La única conexión con el mundo exterior era una rendija de luz bajo una puerta de piedra. Los primeros momentos fueron de incredulidad. Esto no podía estar pasándome a mí, a Jax. Grité hasta que mi garganta se sintió como si hubiera tragado arena caliente. Golpeé la puerta de piedra con los puños hasta que mis nudillos sangraron y la piedra ni se inmutó. Era como golpear una montaña. Nadie vino, nadie respondió. El único sonido era el eco de mis propios gritos desesperados. El tiempo se convirtió en un enemigo informe. Lo medía por el cambio en la intensidad de esa franja de luz y por la aparición de un cuenco de madera con un puñado de maíz hervido, sin sal, sin nada, que un par de pies anónimos empujaban por la abertura una vez al día. Intenté hablar con el guardia, le supliqué, le insulté, le pregunté por mis amigos. Silencio. Su silencio era un muro más grueso que la piedra. Me deshumanizaba. Me convertía en una cosa, en un animal, en una jaula. Para no ahogarme en la locura, me refugié en mi mente. Reconstruí mi vida pieza por pieza, como un mosaico. Recordaba el despertar en mi casa, el olor del humo de leña y de las tortillas de maíz que mi madre, Ixchel, palmeaba con una habilidad hipnótica. Su canto suave mientras trabajaba, la luz del sol filtrándose por las rendijas de la choza, iluminando el polvo danzante. Mi hermana pequeña, Itzel, de apenas 7 años, se acurrucaba a mi lado en el petate, contándome sus sueños. «Soñé que volabas, Jax», me decía. «Volabas más alto que el templo». Y yo la despeinaba y le prometía que un día le enseñaría. Ese recuerdo era tan vívido que podía oler el maíz y sentir el calor de su pequeño cuerpo. Y la punzada de dolor que venía después era física, una torsión en mis entrañas. Recordaba el campo de entrenamiento, el sol de la mañana calentando mis músculos, el peso familiar del protector de cadera de piel de venado, hecho por mi padre, el sonido de la pelota de hule, ese thump sordo y poderoso, el único sonido que importaba, la rivalidad sana con Pakal. Nos empujábamos, nos retábamos, nos hacíamos mejores. «Ese golpe fue de vieja, Jax», me gritaba riendo. «Mi abuela golpea más fuerte». Y luego yo le devolvía un golpe que casi arrancaba la piedra del muro y él solo podía negar con la cabeza sonriendo. ¿Dónde estaba Pakal ahora? Muerto, en una celda como esta. La incertidumbre era una forma de tortura en sí misma. Recordaba a mi padre, Kabil, un hombre de pocas palabras, pero cuyos ojos lo decían todo. Una tarde, después de una victoria importante, nos sentamos a mirar las estrellas. «El juego no es solo un juego, hijo», me dijo, su voz grave como el murmullo del viento. «Es la forma en que le mostramos a los dioses que estamos vivos, que somos fuertes. Cada vez que golpeas esa pelota, estás luchando contra la oscuridad, contra el caos. Le recuerdas al sol por qué debe salir mañana. Nunca lo olvides. No juegas para ti, juegas para todos nosotros». En ese momento, sus palabras me llenaron de un propósito inmenso. Ahora, en esta oscuridad, sonaban como una broma cruel. Los días se fundieron en una pasta gris de desesperación. Hablaba con las paredes. Les contaba mi vida. Les cantaba las canciones de mi madre. Trazaba en el suelo con una uña rota el mapa de Canal, cada casa, cada templo, el camino a mi hogar. Era un intento patético de mantener un pedazo de mi mundo conmigo. Mi cuerpo se debilitaba. El hambre era un dolor constante, pero era el hambre de mi alma la que me estaba matando. Empecé a sentir que me desvanecía, que mis bordes se volvían borrosos, y entonces, cuando estaba en el punto más bajo, cuando la esperanza era solo el recuerdo de una palabra,
La puerta se abrió. El hombre que entró era la personificación de la decadencia y el poder. Un sacerdote anciano, encorvado como un árbol antiguo, pero con unos ojos que ardían con un fuego frío. Su piel era un mapa de arrugas profundas y de sus orejas colgaban enormes pendientes de obsidiana que parecían pesarle el alma. El aire se llenó del olor penetrante y sagrado del copal. Me observó en mi miseria, tirado en el suelo, y no vi piedad en su rostro. Vi interés, el interés de un erudito mirando un espécimen raro. «Ponte de pie, jugador». Su voz era un susurro de hojas secas. Tardé un momento en obedecer. Mis músculos no respondían. Me apoyé en la pared y me levanté temblando. Se acercó, y su proximidad era asfixiante. Me examinó como si fuera un trofeo de caza, palpando mis brazos, mis piernas, mi torso. Sus dedos eran fríos y secos. Cuando sus manos se posaron en mi cadera, el centro de mi identidad como jugador, sentí una violación profunda. «Fuerte», murmuró para sí mismo. Los relatos eran ciertos. El espíritu de Ka-Anal es fuerte en este. Se apartó y me miró a los ojos. «Has sido elegido, Jax. Es un gran honor». La palabra honor me confundió. ¿Elegido para qué? Logré croar. Una sonrisa fina, como una grieta en la piedra, apareció en su rostro. Nuestra ciudad, la gran Uxmal, atraviesa tiempos oscuros. La lluvia es tímida, el maíz es débil. Los dioses, en su infinita sabiduría, nos han comunicado a través de las estrellas que el equilibrio cósmico está perturbado. Exigen una rectificación, una poderosa ceremonia para recordar al universo su orden correcto. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire viciado. Esta ceremonia es el gran juego sagrado, la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, el orden y el caos. Y para que la ceremonia tenga poder, para que los dioses la acepten, los participantes deben ser auténticos. El equipo de Uxmal, los guerreros del sol, representarán la luz. Y tú, Jax de Ka-Anal, el jugador más célebre de nuestros enemigos, tendrás el honor de representar a la oscuridad. Mi mente se negaba a procesarlo. ¿Representar a la oscuridad? Lucharás, mostrarás toda tu habilidad, harás que nuestros guerreros se esfuercen, continuó, su voz ahora con un tono de éxtasis fanático. Le demostrarás a los dioses la fuerza del caos al que se enfrentan, y al final serás gloriosamente derrotado. Tu derrota será la victoria del sol, y tu vida, entregada en el altar de piedra al final del juego, será el regalo de sangre que saciará la sed de la tierra y traerá las lluvias. Me quedé mirándolo mudo. El significado completo de sus palabras cayó sobre mí, no como una piedra, sino como una montaña entera. No era una pelea, no era una ejecución, era algo peor. Era una farsa teológica donde mi vida era el guión. Mi habilidad, mi fuerza, mi espíritu, todo sería utilizado como combustible para el ritual de mis enemigos. «Alégrate, muchacho», dijo el sacerdote al ver el horror en mi rostro. «Pocos tienen una muerte tan significativa. Tu final tendrá un propósito cósmico». Se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró con un sonido definitivo. Y en esa oscuridad renovada me rompí. Grité, un sonido animal, sin palabras, de pura agonía existencial. Golpeé el suelo hasta que mis manos no sintieron nada. El universo entero se había convertido en una broma monstruosa y yo era el chiste. Los 2 días siguientes fueron un descenso a un infierno personal. Me traían comida deliciosa, carne asada con especias, frutas jugosas, pan de maíz dulce. El aroma era una tortura, era la comida de un campeón, de un guerrero honrado, y estaba destinada a engordarme para el matadero. Mi cuerpo, en un último acto de rebelión, la rechazaba.
Cada bocado que intentaba tragar volvía a salir en arcadas violentas y dolorosas. Pasaba las horas en un estado de trance, despidiéndome de mi mundo en mi cabeza. Le hablaba a mi madre, pidiéndole perdón por no volver a casa. Le hablaba a mi padre, diciéndole que entendía lo que me había dicho sobre el juego y que lo sentía. Le hablaba a Itzel, tratando de grabar su risa en mi memoria para que fuera lo último que escuchara. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, rondando mis recuerdos antes de que mi cuerpo muriera. La mañana del juego llegó como una sentencia. Los tambores comenzaron al amanecer, un latido lento y pesado que sentía en el esternón. Luego el murmullo de la multitud, creciendo hasta convertirse en un rugido constante que hacía vibrar las piedras de mi celda. Era el sonido de miles de personas reunidas para ver mi muerte. La puerta se abrió. 2 guardias me sacaron a rastras. La luz del sol era un dolor físico. Me llevaron por un pasillo largo, y en las paredes, murales pintados con colores vivos, contaban la historia que yo estaba a punto de protagonizar. Vi figuras de jugadores, como yo, siendo sujetados por sacerdotes. Vi cuchillos de obsidiana levantados. Vi la sangre regando las raíces de una planta de maíz. Era una guía visual de mi propio sacrificio. Me vistieron en una pequeña cámara. El equipo de cuero se sentía pesado, como una armadura para un muerto. Y entonces me empujaron hacia la cancha. El impacto fue total. El ruido, la luz, los olores, los colores. Era un asalto a los sentidos. La cancha era una herida de piedra en la tierra y a sus lados una pared humana. Miles de caras, todas vueltas hacia mí, sus ojos como puntas de lanza. En lo alto de la pirámide, el gobernante y los sacerdotes eran figuras divinas, distantes y terribles. El aire olía a sudor, a polvo y a un espeso incienso que nublaba la mente. Vi al equipo de Uxmal. Eran gigantes. Sus cuerpos brillaban, pintados con símbolos del sol y la guerra. Su capitán, un hombre con una cicatriz que le torcía la boca en una mueca permanente, me miró y me escupió una palabra: oscuridad. Me colocaron en mi posición. El mundo se silenció. El sacerdote principal comenzó su letanía. Levanté la vista al cielo, un azul perfecto, sin manchas. Quise beberme ese azul. Quise que fuera lo último que viera mi alma. El sacerdote alzó el cuchillo, la señal, el juego, mi fin. Y en ese instante de silencio absoluto, el universo parpadeó. Una línea de fuego verde y blanco rasgó el cielo de parte a parte. No fue un destello. Fue una herida que se quedó allí, sangrando luz sobre el azul. Un sonido la acompañó. No un trueno, sino un siseo, como si el propio aire se estuviera desgarrando. El brazo del sacerdote se congeló. El cuchillo tembló en su mano. La multitud dejó escapar un gemido colectivo, un sonido de pavor primordial. Todos, desde el gobernante en su trono hasta el niño más pequeño en las gradas, miraban hacia arriba con la boca abierta. Su espectáculo perfecto, su ritual cuidadosamente orquestado, había sido interrumpido por un poder inconmensurablemente mayor. El pánico floreció en los rostros de los sacerdotes. Sus gestos eran frenéticos. Su orden cósmico se había hecho añicos. Nadie me miraba. La niebla de mi rendición se disipó, reemplazada por el instinto más antiguo: sobrevivir. Sin pensar, di un paso atrás, luego otro. Corrí hacia el muro lateral, el corazón tratando de escapar de mi caja torácica. Un grito solitario se alzó, pero fue ahogado por el caos creciente. Salté el muro. Aterricé mal. Un crujido nauseabundo y un dolor blanco y cegador en mi tobillo. Estaba roto. El dolor gritó, pero mi voluntad de vivir gritó más fuerte. Me levanté, cojeando salvajemente, y me perdí en el laberinto de pasillos y almacenes detrás de la arena.
Me escondí en la oscuridad, temblando, escuchando los sonidos de una ciudad en pánico religioso, mientras mi tobillo se convertía en una monstruosa bola de fuego. La huida fue una pesadilla dentro de otra. Salí de la ciudad al amparo de la noche. La selva, mi antiguo hogar, se convirtió en un enemigo. Cada sonido era una amenaza. El dolor en mi tobillo era una tortura constante. Me arrastré más que caminé. Comí hormigas, larvas, raíces amargas. Bebí agua estancada. La fiebre me consumió, trayendo delirios en los que veía los rostros de los sacerdotes en las sombras de los árboles. Pero seguí adelante, impulsado por la imagen de la risa de mi hermana, por el recuerdo de la mano de mi padre. Cuando los cazadores de Caanal me encontraron semanas después, yo era un espectro, un saco de huesos cubierto de harapos y llagas, aferrado a la vida por un hilo. Mi regreso fue una extraña mezcla de alegría y sospecha. Mi familia lloró de alivio, pero otros me miraban con recelo. Mi historia era demasiado increíble, un presagio en el cielo, una fuga imposible. Me convertí en Jax, el que regresó. Ya no era el jugador, era un hombre marcado por un milagro o por una locura. Nunca más pude pisar una cancha de juego. Lo intenté una vez. El sonido de la pelota de hule golpeando la piedra me provocó un ataque de pánico tan violento que caí de rodillas, ahogándome. El juego había muerto para mí. Ahora vivo una vida tranquila. Ayudo a mi padre a trabajar la tierra. Veo a mi hermana crecer, pero una parte de mí se quedó en esa celda de Uxmal. En las noches despejadas no miro las estrellas con asombro. Las miro con una especie de temor respetuoso. No sé si fueron los dioses, el azar o algo más lo que dibujó esa línea de fuego en el cielo. Pero sé esto, mi vida no fue salvada por mi fuerza o mi fe. Fue salvada por algo tan vasto, tan indiferente y tan incomprensible, que hace que todos nuestros juegos, nuestras guerras y nuestros dioses parezcan muy, muy pequeños. Y vivir con esa verdad es, a su manera, una carga mucho más pesada que cualquier pelota de hule.